Doctor, una pregunta de su especialidad. Gracias. Doctor, ¿es posible un cambio de constitución de la manera que se quiere dar? O sea, que el poder ejecutivo haga un llamado vía referéndum para preguntar al pueblo si quiere el cambio de constitución. ¿Es constitucional esto? Los mecanismos están en la Constitución, en el artículo 206, y el referéndum también está establecido en el artículo 32, 33, incluso ahí se habla de reforma parcial o reforma total de la Constitución. Los mecanismos que tenía que ver con relación a las firmas, o el otro que el propio 206 lleva adelante, ¿no? Yo lo que he escuchado es que cualquiera de estas reformas, por quien está hablando más de ella, habla de una asamblea constituyente, ¿no? Eso es lo que se está sosteniendo por un lado, y con el tiempo vemos que casi todas las fuerzas políticas en este proceso electoral, e incluso la señora Fujimori, ha hablado ya de que sí son necesarias algunas reformas, no hay esa situación tan pétrea de no querer tocar la Constitución del 93. En realidad la que tenía un mandato pétreo es la del 79, en el artículo 307, ¿no? Que especificaba que esa Constitución no se podía tocar sino por los mecanismos que ella misma decía, con graves responsabilidades, ¿no? Si usted recuerda, había sanciones a todos aquellos funcionarios que sucesivamente hayan continuado, que no hayan hecho nada para reponerla, porque esa era la obligación. En este caso no hay una cláusula pétrea, pero sin duda ahora vemos que hay una necesidad, se reconoce, de hacer cambios, para algunos profundos, otros más light, pero que sí necesita una profundidad en ello. Por eso creo que apaciguadas un poco, que siempre son las fiebres electorales, debe haber consenso, ¿no? Porque esta es una realidad. Ahora, lamentablemente, si usted recuerda, creo, Jorge, cuando me entrevistó anteriormente, todavía teníamos tiempo para 2 legislaturas, y entre las reformas yo planteaba precisamente, recordando el fenómeno colombiano, pero más yendo hacia nuestra propia realidad, que podía haberse insertado solamente en el artículo 206, el párrafo correspondiente, algo así como que esta Constitución también puede reformarse mediante una asamblea constituyente, ¿no? Si quieren, de acuerdo con la ley, si no, ahí mismo haber señalado, como fue el 79 en el caso de la regionalización, que estaba ya prácticamente reglamentado, podría haberse señalado quienes convocaban a la constituyente, que obviamente el presidente, número de congresistas y ciudadanos, y lo importante es saber cómo se conformaría la asamblea constituyente, ¿no? Porque también he escuchado un sistema corporativo en algunos casos. Entonces, de ser posible, con serenidad sí es posible, porque hay que enmarcarse dentro del mandato de la Constitución. Podría darse el caso de que el presidente o el Ejecutivo presente un proyecto en ese sentido y al parecer no tendría eco con los 2/3 más un voto para efectos de que se vaya a una segunda legislatura, pero si pudiera alcanzar, no podemos negar una posibilidad, los 66 votos, podría equivocarme un número más o menos, obviamente pasaría a referéndum dentro del marco constitucional, ¿no? Vía Congreso, doctor. Bueno, vía un proyecto de ley de reforma constitucional, es que no sé qué es lo que quiere la mayoría. Yo, la verdad, le quiero decir algo, yo me inclinaría solamente con que se autorice la asamblea por una razón. La asamblea constituyente, Jorge, y es bueno que lo sepa la ciudadanía, sino que aquí cambiamos mucho, ¿no? Y tenemos poca memoria. Está en la mente de los mismos juristas, de mucha gente, desde que se aprobó la Constitución del 93, ¿se acuerda usted? Sí, sí. ¿No? Entonces, y lo digo esto con la autoridad que mi amigo Valentín Paniagua, teníamos en ese entonces el Colegio de Abogados de Lima, que era una institución, y lo debe seguirlo siendo, rectora y contadora, si se quiere, con sus opiniones en los temas de la institucionalidad democrática. Y naturalmente se planteaba la Asamblea Constituyente, incluso esa es una idea que se hizo cuando vino la comisión de la OEA que presidía el presidente Gaviria, ¿no? En ese entonces, joven aún, después de haber sido presidente. No se llegó a ello, pero se llegó en Bahamas
al famoso Congreso Constituyente del 93, ¿se acuerda usted? Que fue prácticamente la presión internacional que llevó al presidente Fujimori llegar a ello. Lamentablemente no participó ni en la APRA ni Acción Popular, fue un error para mí porque si hubiera seguramente en el debate defendido la Constitución del 79 superada, modernizada, pero quizás no en los extremos que desde ese entonces han habido algunas críticas, ¿no? Y no solamente en su origen, sino en la necesidad que para algunos es importante por el desarrollo económico que algunos dicen ha venido, pero entonces para otros no ha habido un abuso hacia los sectores más populares y entonces creo que pudo haber una situación consensuada, pero el pudo lo dejamos al lado, solamente era una referencia histórica de que en todo momento desde ese entonces se ha hablado de Asamblea Constituyente, ¿se acordará? Un día sí, un día no, un día sí, un día no, está medio latente ahí, ¿no? Esta respuesta del pueblo, más que todo sobre el modelo económico, pues que no lo siente, ¿no? O sea, todo esto que se habla, un poquito que se pone en el escenario político, no llega, o sea, la gente siente que no llega, ¿no? De ninguna manera, ni a nivel de obras, ni hospitales, ni educación, ni nada, ¿no? Eso es obvio, es más, pero creo que lo que sí siente la gente, y bueno, al menos soy un solitario en ello quizás, espero que no, pareciera que no, es que se nos viene diciendo hacia algunos gobiernos, con alguna frecuencia, con todo derecho, a veces con interés de crítica electoral o de análisis electoral, que la corrupción se lleva, unos decían 17,000 millones, la Contraloría creo que dijo últimamente 24,000, etcétera. Es un concurso de miles de millones de soles de todos los peruanos en la corrupción. Que tanta falta hace a nuestro pueblo. Bueno, fíjese usted, con esa cantidad de dinero, en este momento tan trágico, tendríamos superado el problema de la pandemia, Kamasusi, de oxígeno y de todas las cosas, y con todo derecho los ciudadanos tendrían la atención que merecen.